estaba en un entorno donde estaba rodeada de la muerte todo el tiempo. Creo que fueron de los años más duros de mi vida porque yo ocultaba todo lo que me pasaba, donde los pacientes llegaban y sin que les hicieran nada, yo ya sabía lo que tenían o yo ya los veía muriéndose. Y efectivamente se morían como los veía. Fueron épocas fuertes, complicadas para mí, porque no es lo mismo, yo creo que para un estudiante de enfermería estar en una práctica de una autopsia, viendo la autopsia y que te estén enseñando lo que es ahí adentro, y que yo estuviera con el señor dueño de ese cuerpo aquí al lado hablándome y diciéndome cosas y queriendo que yo hiciera cosas y que saliera y le dijera a su familia, era duro. Hola, people, bienvenidos a un nuevo programa de Factor Esencial. Gracias de todo corazón por conectarse con nosotros, como siempre, cada 8 días. Ya son 73 programas llenos de aprendizaje constante, llenos de muchísima información. Como siempre digo, yo simplemente converso y muchas veces el primer sorprendido soy yo con todos los mensajes que nuestros invitados vienen a dejarnos, vienen a darnos. Hoy es un día donde sin duda alguna se mueven muchas energías. Siento yo desde que empezamos a instalar aquí los equipos y hacer como que el montaje para que esta conversación se diera, empecé a ver cosas que no suceden comúnmente. Y yo creo que tiene que ver mucho con la invitada del día de hoy. Para mí de todo corazón es un honor, sobre todo porque sé que es una mujer muy berraca, como decimos nosotros en Colombia, en Antioquia. Es una mujer que se ha atrevido a darle vida, yo creo que a sus sueños, a seguir su instinto, a seguir su pasión, y ha creído en ese don o en ese regalo que le fue dado, ha sabido desarrollarlo, y para desarrollar ese mismo don se necesita coraje, que es una palabra que me gusta a mí muchísimo. Hoy nos acompaña Aida Valencia. Aida, gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y bienvenida a Factor Esencial. Hola a todos, hola. Bueno, qué rico estar aquí, acompañarlo, charlar con todos ustedes. Ya me estabas diciendo que te están pasando cositas. Bueno, prepárate, porque siempre que hacemos programas, que hago lives, que hago entrevistas, siempre por ahí hay personajes que quieren participar también de la entrevista. Entonces no se les haga raro empezar a escuchar cosas. Aida, yo creo que para poner en contexto a muchísimas personas que no te conocen, o hay quienes te han visto, pero en realidad no conocen quién es realmente Aida Valencia, quién eres, de dónde eres, cómo fueron esas épocas de pronto de infancia y de juventud tuyas. Bueno, Aida Luz Valencia es una mujer llena de fe, pero no hablando de la fe dogmática, sino que para mí fe significa fuerza espiritual. Esa fuerza de esa berraquera desde muy chiquitica, de querer hacer cosas grandes, de crecer en un mundo que para mí era un mundo normal y que cuando llegué a la adolescencia de la universidad me di cuenta que, oh por Dios, puedo estar esquizofrénica, puedo estar loca, pero aún así me atreví a seguir investigando. Yo soy de Sevilla Valle, mi pueblo natal, un pueblo en la parte, yo siempre digo en la parte paisa del valle, como que colinda ahí con esa parte paisa. Eh, y desde muy pequeñita, pues, encargada de mis hermanitos. Yo nací con cuchara de palo, pero muy bien administrada. Siempre lo digo, aprendí como a amar y a investigar, a mirar por qué me pasaban a mí muchas cosas que eran normales. Te lo digo, Juan, por ejemplo, yo conocí a mi abuelita en el cementerio y había muerto 30 años atrás. Oh, Entonces, mi parque de diversiones los domingos era ir al cementerio a jugar con mis amiguitos, que solamente veía yo. Y esto, estudiando en un colegio de monjas, era un poco complejo porque yo decía que en donde yo dijera algo, si allá cada 8 días tocaba confesarse y si tú no confesabas algo era peor pecado. Entonces, pues obviamente yo crecí callando todo lo que me pasaba, pero en ningún momento sintiendo miedo, en ningún momento sintiendo angustia. O sea, al poco se fueron desarrollando muchas historias que de hecho pues han quedado plasmadas en libros y primicia para todos ustedes, porque esto no lo he contado. Un productor de Los Ángeles ya llegamos a un acuerdo, está interesado en llevar mi trilogía a la pantalla gigante. Entonces, ahí sí que van a conocer como toda esta historia y todo esto que me envolvió desde muy chiquita,
siempre mirando mucho para arriba, para ayudar a la gente, para mirar cómo hacía yo con esto que me ocurría a mí. Yo creo que ahorita antes de seguir un poquitico más como que en el desarrollo de la historia, mencionaste que desde muy chiquita te hiciste cargo de tus hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, mi mamá, una mujer que fue huérfana a los 7 años, creció en un mundo súper hostil, obviamente en la época de la violencia no fue fácil, a todos los hermanos de ella los repartieron y como pudo salió adelante, pero pues obviamente no era fácil, ella se iba a trabajar a otras ciudades, nos dejaba, yo era una pequeñita, yo era la mayor, mi papá ahí sí fue embarazada, chao, hasta luego, y obviamente mi mamá se hace cargo y tiene otros 3 hijos. Entonces, yo como hermanita mayor era la encargada. Yo me acuerdo, yo ahora de adulta digo, Dios mío, a mí, o sea, ¿cómo a mis hermanos no se los llevaron para un bienestar o algo? Porque yo me encargaba de hacerles absolutamente todo y de ver también por mí, como de manejar eso. Yo crecí siendo adulta, yo creo, yo crecí siendo muy adulta porque me tocaba ayudarles a ellos con sus tareas, estar pendiente de la comida, la ropa, la casa, todo, o sea, como una señora grande. Eh, es un poco complejo viéndolo en el cuerpo de una niña de 7, 8, 9 años, además con todo lo que me pasaba, pero yo creo que el tener esa habilidad que yo tenía desde muy chiquitica, yo creo que eso era lo que me ayudaba porque yo sentía que como yo tenía tanta gente a mi alrededor grande que veía yo, o mis niños y adultos, pues yo creo que fueron los que como que me ayudaron porque yo lo analizo desde ahora, desde ya mi parte profesional, de todo lo que estudié, desde todo lo que me he procurado estudiar el cerebro humano para entender lo que me pasaba y no me explico ahorita, yo digo, pucha, tendría que haber tenido por ahí el fantasma de una mamá, de una señora grande que me cuidó y me protegió y me ayudó como a salir de esa etapa. Bueno, y entonces, ¿en qué momento empiezas a ser un poquitico más consciente de todo lo que te estaba pasando? Porque, o no sé si, por ejemplo, desde niña te decían, no, está jugando con sus amigos imaginarios, pues como dicen los adultos cuando suelen los niños tener amigos imaginarios. En tu caso, pues para ti eran completamente reales, pero ¿en qué momento, pues eres como más consciente de que, wow, eso en realidad sí está, pues sí me está sucediendo? Consciente cuando mi mamá ya regresa, que eso fue poco tiempo, yo realmente compartir con mi mamá cuando ella ya regresa a la casa, como ya se organiza a vivir se casa con un señor y entonces ya con Julito, que le decía yo toda la vida, Julito, empiezan a vivir, yo creo que en esos momentos, cuando a mí me empiezan a pasar cosas que yo las empiezo a contar, por ejemplo, llegar corriendo a la casa a contar que en la esquina hubo un accidente y veo al señor muerto y sale todo el mundo, pues obviamente sale todo el mundo corriendo al chisme y sale y no hay absolutamente nadie, o sea, no hay nadie en la calle. Pero eso 8 días después pasa exactamente como yo lo escribí. Entonces, esa parte es como, era como curiosa. Mi mamá siempre dijo que yo era sonámbula porque yo en la noche era donde más me levantaba y caminaba y de hecho echaban seguros que para que no me saliera, ellos decían que yo iba hablando sola y entonces que era sonámbula, que era enferma. Pero no, yo tuve varios episodios, Juan, en la infancia que quedaron plasmados en este libro, Mensajes del Más Allá, y es que yo no sabía de adulta y de hecho yo vine a descubrir eso que les voy a narrar ahorita en mi etapa adulta, porque yo me enfermaba mucho y a los 9, 10 años a mí me diagnostican con leucemia. Yo me acuerdo, yo alcancé a escuchar, los médicos ya le dijeron a mi mamá en el pueblo, pues que ya me tenía que llevar para Cali, porque allá no había nada que hacer, que me tenían que llevar para Cali, que estaba desahuciada, fue la palabra. Y empieza una odisea porque mi mamá va a un terminal de transportes en Cali, llama a mi papá, yo un señor que había visto 2, 3 veces en mi vida, y le dice, aquí está, tiene una enfermedad y acá se la dejo porque yo no puedo más. Entonces, empiezo a lidiar con esta parte de mi enfermedad y con un papá pues que yo no conocía, con una familia de un papá que yo no conocía. Entonces yo sí tuve la madrastra de los cuentos, ahora le mando mucha luz y mucho amor,
pero tuve la madrastra del cuento y los hermanos. Entonces, unos hermanos nuevos, una casa nueva, un entorno nuevo y enferma. Fueron años muy difíciles. eh, de un momento a otro, yo me acuerdo que de los médicos y me empiezan a llevar también donde que el curador que era de San Gregorio, el brujo, el no sé quién. Y yo tuve experiencias muy fuertes, muy fuertes. Alguna vez, a ver si logro encontrar acá rápidamente, esta lámina, no sé si la alcanzan a ver ahí, Sí, ¿ok? Este capítulo se llama, bueno, Conociendo a mi padre, ahí narro cómo fue todo esos momentos. Pero esa imagen que yo la tengo muy grabada en uno de tantos lugares que me llevan, yo tengo una experiencia, me dejan en un cuarto con una señora que empieza a rezar y a hacer como unga unga, le decía yo, y yo soy pequeña y yo me salgo de mi cuerpo y yo empiezo a ver ahí abajo, empiezo a ver a Ida, pero la veo con muchísima gente, muchísima gente alrededor. Y eran estos como unos maestros, eran como unos maestros que, que definitivamente, pues yo creo que no eran de aquí, eran como maestros, ángeles, no sé cómo llamarlos. Y, y esa fue la única vez que yo sentí eso y nunca más me volvieron a llevar. Al poco tiempo a mí me regresan, me hacen todos los estudios y todo está perfecto. O sea, la enfermedad había desaparecido. Y así me pasaron muchas cosas, que yo tenía muchas enfermedades, de hecho hasta mis 25 años, yo era un tratado de medicina interna, en mi cuerpo se desarrollaban enfermedades que me hacían los escáner, me hacían cuanto examen y todo salía, o sea, salía el tumor, salía la enfermedad como tal y al poco tiempo desaparecía, era que no quedaba rastro, hasta que entendí, cuando ya estudiando enfermería, ya empecé a trabajar, que lo que yo sentía de las personas que yo canalizaba inconscientemente, porque en esa época no era consciente que yo estaba canalizando energías, de lo que ellos habían muerto o habían sufrido, mi cuerpo lo lo estaba absorbía absorbiendo. y luego desaparecía, pero afortunadamente quedaron todos los reportes clínicos. Llegó un momento en que yo tomaba medicamentos como un señor de 90 años para el corazón, para una cosa, para otra. Los médicos no entendían qué pasaba, cómo me salía un tumor en la cabeza y se veía y me iban a operar. Y a mí unos maestros que solamente veía yo y en los que creía completamente y creo, me decían que no podía hacer nada, que eso iba a pasar. Y efectivamente pasaba. Entonces, pero fueron momentos muy críticos para mí porque crecí siendo una niña muy enferma, pero que tenía que guardarme todo, pues para no afectar a nadie. Entonces, era complicado, fue muy complicado esa etapa. ¿Y cómo te vivías ese mismo entorno, por ejemplo? Ya entrando, por ejemplo, en la parte de la universidad cuando estudiaste enfermería, ¿cómo era, por ejemplo, tu día a día en la universidad? Yo me imagino que pues todos andan es cada 8 días de fiesta. En tu caso, ¿cómo era, por ejemplo, pues teniendo todo esto, todo lo que veías, todo lo que sentías, cómo te veías esa parte, digamos, en las relaciones personales? Yo no tuve ese tipo no tuve ese tipo de infancia y no tuve ese tipo de adolescencia. O sea, yo no conocía discotecas, yo no estaba con los amigos, yo no tenía ese tipo de planes, porque a mis 15 años, por todas las circunstancias que yo vivía en mi pueblo, decido venirme para Bogotá y donde una tía que me apoya, me ayuda y empiezo a estudiar mucho. Yo quería estudiar, porque yo decía que estudiando era que yo iba a ¿Y hacer estudiar algo. qué? Discúlpame que te interrumpa, ¿qué estudiabas? Estudiar enfermería. Yo estudié Enfermería. enfermería acá y eso creo que fueron de los años más duros de mi vida porque yo ocultaba todo lo que me pasaba y estaba en un entorno donde estaba rodeada de la muerte todo el tiempo, donde los pacientes llegaban y sin que les hicieran nada yo ya sabía lo que tenían o yo ya los veía muriéndose y efectivamente se morían como los veía. Entonces
fueron épocas fuertes, complejas, complicadas para mí, porque no es lo mismo, yo creo que para un estudiante de enfermería estar en una práctica de una autopsia, viendo la autopsia y que te estén enseñando lo que es ahí adentro y que yo estuviera con el señor dueño de ese cuerpo aquí al lado hablándome y diciéndome cosas y queriendo que yo hiciera cosas y que saliera y le dijera a su familia. Era duro, era muy duro. Hubo un caso de una señora que acaba de tener un bebé y murió. Y esa era fue la primera autopsia a la que yo asistí. ¿A los Y cuántos años? fue uh, muchos años. Yo Pues, pero estamos tenía hablando de que tenías menos de 20 años. 18 años, tenía yo, 18, 17, 18 años. Y esta persona, esta mamá llorando y yo viendo cómo ahí, como acaba de tener a su bebé, el bebé estaba vivo y ver cómo a ella la abren, le sale leche de sus senos, o sea, ese dolor aquí porque ella me estaba hablando a mí acá, entonces fue muy duro y todo lo que ella me dijo que le dijera a su esposo que estaba afuera me lo escribió. Cuando yo salgo, fue como el primer mensaje ya consciente que yo le doy a alguien, pero yo decía, yo no le puedo ir a decir porque me van a ver, me pueden echar, o sea, yo me imaginaba una cantidad de cosas que me podían pasar si yo iba a dar la razón. Pero efectivamente me le acerqué al Señor cuando yo hice como toda la maña, toda la roña para quedarme atrás. Y cuando estaba más sola en ese pasillo, me acerqué al Señor y le di la razón de su esposa. Eh, fue muy doloroso, pero creo que le sirvió mucho también a él lo que ella le dijo, lo que ella le envió a decir y fue como de esos primeros mensajes conscientes que yo me permití dar, pero de una forma muy escondida, que nadie se diera cuenta, que mis compañeras, de hecho, cuando a mí me vieron en televisión la primera vez, en el 2007, 2006, mucha gente me llamó mucho como, ¿cómo así? O sea, yo no sabía que a ti te pasaba eso, yo no sabía, o sea, yo sí era rarita, pero entonces era muy ñoña, ¿por qué? Porque tenía mi mentalidad de estudiar y de estudiar y de salir adelante con el estudio y con mis cosas, pero no tenía ese mundo de irme ni a las discotecas, no me nació nunca, no, no, siempre tuve una vida y la mantengo sin alcohol, sin drogas, sin nada, porque fue como si esos maestros me fueran llevando dentro de una disciplina, esos maestros que solo veo yo. Y de hecho, yo tengo cuadernos que me encontré de pequeña, que en Sevilla, la gente que conoce Sevilla, pues no hay tiendas esotéricas y en esa época menos. En el 70 y pico no estaban ni las bibliotecas, ni las tiendas, ni nada de eso. Y yo en colegio de monjas y tengo escritos de astrología, quiromancia, cosas que no he encontrado todavía en libros, pero que son verdaderas. Entonces, era muy curioso, fue como muy curioso ver todo eso, empezar a vivir dentro de un mundo así. Fíjate que me pasaron unas historias, yo creo que de las épocas duras, y la gente se va a reír cuando yo diga esto, pero yo le tengo pánico a los zombies. Pánico. O A sea, los hombres. todo lo que sea de zombies le tengo miedo. Oye, te entendí que a los hombres. No, a Yo, los no, una zombies. feminista extrema. No, 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 a los zombies, a Ok, los zombies. Que, zombies, oiga, pero ¿qué zombies. pasó? A los zombies, porque imagínate que, mira esta imagen, O sea, pero los zombies como nos los venden en las películas, pues el muerto que se para y camina, o qué tipo no, de lo que zombies. pasa, ese les tengo miedo, pero ¿por qué? Yo tuve una experiencia, voy a contarla acá rápidamente. Yo estaba haciendo práctica en el servicio de urgencias 31 de diciembre en la noche. Hasta las 12 de la noche todo calmado, yo era estudiante, pero después de las 12 de la noche se ha colapsado el servicio, o sea, llegaban todos los heridos atropellados, o sea, esto, la locura. Se acumulan varios muertos, los camilleros, que eran dos, estaban ocupados y la jefe del servicio estaba ya estresada, entonces yo me ofrecí que yo llevaba el cuerpo a la morgue, uno de los cuerpos que tocaba llevar a la morgue. Yo nunca había ido a la morgue del San Juan de Dios, no sabía dónde era. Entonces ella me dijo, bueno, súbete a este ascensor, te bajas y allá al fondo, ahí, o sea, no hay pierde porque es el único camino. Yo me subo al ascensor, un ascensor viejo de esos de los años
de UPA, yo creo que el año 40, cuando inventaron el ascensor. Me subo a ese ascensor y cuando yo me subo, así igual, imagínense la película que tú entras al ascensor, pero hay un desnivel, entonces la camilla cae un poquito, unos 5 centímetros, entonces ya quedé yo ahí metida. Se cierra el ascensor y cuando se cierra el ascensor me dio un poquito de angustia porque me di cuenta que estaba encerrada con un muerto ahí y que no había nada más. El señor estaba ahí en la camilla, él no había visto yo nada, o sea, era el muerto normal, muerto. Para salirme del ascensor me hago en la parte de adelante, levanto la camilla, la saco la rueda y empiezo por un corredor larguísimo. Llego al fondo del corredor y veo 2 camillas más con 2 muertos, parqueo la mía y toco la puerta de la morgue. Nadie me abre, yo toco otro poquito y la puerta se abre un poquitico, entonces yo me entro. Hay varios planchones, habían unos cuerpos ahí encima, pero yo entré buenas, 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 ya era después de las 12 de la noche, yo buenas, nadie me contesta y al fondo siga, yo seguí. Y me encuentro allá con un señor con bata y empieza a hablarme, me empezó a hablar, yo le empecé a decir que afuera tenía pues un cuerpo para ver si me lo recibía, que yo ahí tenía la historia clínica, y él, bueno, listo, ya voy, yo salgo, él se viene detrás, yo salgo, la puerta se ajusta un poco, y yo me paro al pie de la camilla, entrego y el señor se desaparece. Pero cuando yo estoy ahí en ese corredor, empiezo a ver, de pronto yo digo la cantidad de muertos que habían pasado por ahí, imagínense en qué, pero como si los hubieran acabado de matar, con la herida, con, o sea, vueltos nada. Y ese corredor larguísimo, la luz se va bajando, yo me angustio, empecé a hiperventilarme, salgo corriendo, el ascensor no me sirvió, o sea, no me sirvió el susto, me voy por la escalera y llego a donde la jefe, sudando mal, pero ya, ¿qué te pasó? Yo no es que venía corriendo, pero ya entregué el cuerpo y me dice, ¿pero a quién se lo entregaste? Y yo, pues al señor de la morgue. Y me dice, cuando tú te subiste al ascensor, él subió por la escalera y él está tomando las 11, la medianoche. Él no ha bajado. ¿A quién le entregaste el cuerpo? Ella estresada por el cuerpo y yo me di cuenta en ese momento que le entregué un cuerpo a otro muerto porque el señor de la morgue nunca estuvo allá. O sea, todo el tiempo estuve yo allá hablando con un señor muerto y la angustia. Para mí fue muy estresante vivir ese momento. Ya nunca más dije, no más, no más, no más. E intentaba como en cierta forma bloquear eso que me pasaba, pero era inevitable, me ocurría en todo. Entonces yo pues ya te darás cuenta, más bien era una persona aislada, no tenía, creo que si tuve 2 amigas fue mucho, durante toda la época de la universidad yo creo que si salí una vez fue mucho, me veían como diferente, como rarita, yo creo. Y a la hora de dormir, por ejemplo, o sea, nosotros soñamos, digo yo, pues nosotros poniéndote a otro nivel, pues totalmente, pues porque es, o sea, así es, estás en otro nivel, o sea, en otra dimensión se podría decir. Nosotros soñamos, no sé, con cosas que queremos, que anhelamos o que ocurrieron o que van a ocurrir, no sabemos. ¿Tú con qué sueñas, por ejemplo? O sea, ¿cómo son esas noches para ti? Y si puedes dormir, por ejemplo, porque no sé si escuchas voces antes de irte a la cama. Venga, no, tengo algo más para decirle. Bueno, para mí es complejo porque yo a partir de las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana yo me despierto a meditar, medito una hora larga, y ahí empiezo a hacerle sanación. Yo atiendo pacientes en todas partes del mundo. Entonces, yo de 4 de la mañana a 5:30 aprovecho y le hago sanación a muchos, que de hecho cuando me llaman luego a la sanación, yo les digo, tienes la herida así, o te pasó esto, haz tal cosa, y la gente, pero ¿cómo sabes? Yo, porque anoche te hice sanación. O viene un paciente acá y yo le digo, entro, o sea, yo entro y lo saludo y le digo, háganle acá y le toco el punto exacto. ¿Y cómo supiste? Yo, pues porque lo estoy sintiendo en mi cuerpo que tienes esto. En los sueños, en lo poco que yo sueño, pues ahí sí yo desconecto mi cuerpo y me voy a trabajar, me voy a trabajar. He vivido, tuve experiencias muy duras en mi casa, fenómenos poltergeist. eh, Perdón, ¿fenómenos qué?
Poltergeist, o sea, ¿Podemos así explicar? cual película de Poltergeist que sale volando el mueble, que pasan cosas raras. Uh, Eh, Cuando mis hijas estaban pequeñitas, pues mi pareja se enteró que yo era así muchos años después. Él nunca entendió muchas cosas mías y no entendía qué pasaba, pero cuando mis hijas ya estaban más pequeñitas, que ellas empezaron a cerrarlas también, porque empezaban a hablar el baño de las brujas y todos, ¿cuál es el baño de las brujas? Pues el baño del corredor, porque allá siempre hay una señora que parece una bruja. Entonces, ellas empezaban a narrar cosas, pero empezaron a ocurrir fenómenos en mi casa. Mi hija mayor llegaba al cuarto todas las noches, mami, allá en el cuarto hay personas y no me dejan dormir y me quieren hablar, y entonces él ya empezó como, ¿qué está pasando? Y yo le empecé como a contar un poco, y él, como yo digo, pues no creía, un médico, ginecólogo, él no creía, pues él todo, tú naces, creces, te reproduces y mueres y chao. Entonces resulta que una noche mi hija pequeñita, tenía unos 6 7 años, la escuchamos gritando, gritando impresionante y salimos corriendo hacia el cuarto y ella gritaba que habían muchas personas adentro, que no la dejaban salir. Y la puerta nosotros, la puerta era como si la hubieran pegado con cemento, no había poder humano y yo le decía, quita el seguro y ella, yo no estoy en la puerta. Estaba la puerta adherida, tocó llamar vigilantes de todo, casi tumbar esa puerta. Mientras bajaban a traer ayuda, yo pude, o sea, me enfrenté con ellos y pude, pues, que abrieran. En otra oportunidad, mis hijas estaban durmiendo y empieza, las escuchamos gritando y llegamos y estaba la pieza en llamas, en fuego. Entonces, pasaban cosas muy raras en la casa, ellas viendo personas, crecieron así. discúlpame que te interrumpa, quiere decir que ellas también desarrollaron este don. Ellas también desarrollaron, sí. Y no sé, cuando ellas ven a alguien, tú también lo puedes ver. También, de hecho, mi hija mayor es la curiosa porque ella hasta los 15 años decía que era que no, que eso no, que eso, ella daba explicaciones científicas hasta que un día estaba sentada en el comedor y dice, mami, en la escalera hay un niño con una camisa de rayas de color verde, no sé qué, yo la miré y yo sí, y yo, ¿lo estás viendo? Y ella, sí, Oh, wow. pero ella vivió, ella se fue para los Estados Unidos a vivir, a estudiar y vivió unas odiseas muy fuertes, casi termina medicada con todo esto. Y ella por la calle era muy chistosa porque ella iba caminando y venían y ella se corría en zigzag. Y yo, nena, camina normal que ellos pasan, ellos se desaparecen. No tienes que estar esquivando porque pareces caminando raro en zigzag para todos lados. Camina normal. Para ella le costó muchísimo. Mm, la historia da que en mi casa pasan muchas cosas. Yo me acuesto a dormir y a veces yo estoy profunda o dentro de un proceso meditativo y abro los ojos y hay personas paradas al lado de mi cama que me están hablando, que me están solo mirando. Entonces, pues obviamente el sobresalto que tú estás dormido y abres los ojos y te están mirando, pues salto, ya me Total. volteo y sigo durmiendo, intentando dormir, me pongo a meditar, hasta que a veces digo, bueno, ¿qué necesito? Porque necesito descansar un poco, dormir un ratico. Pero yo generalmente tengo 2, 3 horas de sueño y el resto es en función. Eso te iba a preguntar, porque dice que te levantas a las 3 de la mañana, entonces, ¿a qué hora te acuestas? Yo me acuesto 12, 1, generalmente duermo 2 horas, después de meditar y hacer sanación duermo como de 4:30 a 5:30 y ahí ya me levanto y otra vez. Pero tengo un sueño, yo tengo muchas técnicas a través de la meditación de regenerar. ¿Qué técnica utilizas en la parte de la meditación? Yo hago diferentes meditaciones, pues con todo esto que me pasaba, yo me dediqué a estudiar cuanta terapia alternativa, todo lo que era toda la medicina holística, todo lo que era todo como todo lo alternativo. De hecho, yo soy experta en terapias alternativas. Yo manejo aquí cualquier cantidad de terapias, akáshicos, Melquisedec, geometría sagrada, física cuántica, constelaciones, aparte de la base clínica que tengo. Entonces, en las meditaciones yo trabajo mucho haciendo sanación en la novena capa del ADN, como regenerándome porque o si no, no aguantaría el nivel o el trote. Y la gente me dice, pero no se te nota, pero por ejemplo, anoche dormí 1 hora.
Entonces la gente dice, pero no se te nota. Y yo, no, porque es que esa hora yo la multiplico de que mi cuerpo de verdad se regenere y que mi cuerpo aguante. Entonces, Sí, porque también veo que haces mucho gimnasio y te mantienes siempre activa. Tiene que ver también con todo ese, yo lo llamo como, es como una especie de soporte o de base que parte de lo físico, espiritual, el alma y lo mental, mantienes como que estas cuatro bases súper sólidas para poder soportar todo ese peso como que con el que cargas todo este tiempo, ¿no? claro, no, claro que sí, yo tengo un estilo de vida muy diferente, yo no consumo carnes rojas, no consumo enlatados, no consumo alcohol, no consumo drogas, medicamentos, no frecuento lugares donde pues haya todo este tipo de cosas, por mi trabajo, por lo que yo hago, por la sanación, porque así yo, por ejemplo, yo mañana voy a ir a grabar a un cementerio hasta las 4 de la mañana y el domingo dicto un diplomado para una universidad de México a las 9 de la mañana, y en la tarde tengo que estar en un cierre del Festival del Terror en Mundo Aventura aquí en Bogotá. Entonces es como todo el tiempo así. Y estoy siempre en, y no me siento cansada realmente. Yo creo que el ejercicio, todo lo que yo hago, pues es parte de mi vida. Entonces, para mí no es aburrido, es parte de mi vida. Y así lo asimilé desde muy pequeñita. Por eso te digo, yo creo que a mí me cogieron desde chiquita y me alinearon y me aconductaron por un lado y así está bien. Vivo tranquila. ¿Sientes que es un don que no hubieses querido recibir, por ejemplo? Nunca lo he pensado y no lo he pensado ni siquiera cuando he tenido que vivir la muerte, decirle a mi familia cuando alguien se va a morir. De hecho, mi mamá ya me dijo que nunca más le vuelva a decir nada, porque fueron dos muertes así como, así rápidamente contando, el esposo de mi mamá después de no sé cuántos años, un 31 yo lo abrazo y lo veo muerto y le digo, abrazo a mi mamá, darle el feliz año y le digo, mami, Julito se va a morir. Y mi Wow. mamá dice, no, ¿cómo se te ocurre que él está bien? Y yo, mami, Julito no va a pasar de enero, se va a morir. Y estaba perfecto. A los 15 días me llaman, nosotros estamos acá en Bogotá, ella vive en Ibagué, me dice que le dio un infarto y yo viajo con las niñas y le digo, niñas, es la última vez que lo van a ver vivo, hablen con él. Estaba en cuidados intensivos, pero estaba estable. Y yo hablando con mi mamá, mami, firme que no lo vayan a reanimar, él se va a infartar otra vez, él no, que no lo reanimen, él no tiene más tiempo de vida, por favor. Y hablé, me encargué para mover todas las palancas para que nos dejaran entrar. Le dije a las niñas, entren, despídanse, no lo van a volver a ver vivo, no van a poder volver a hablar con él. Y yo cuando entré, yo le pregunté directamente, Julito, ¿tú qué quieres que hagamos con tu cuerpo? O sea, ¿quieres que te entierren como un señor de 95 años, tan tradicional? Pues yo decía, de pronto no quiere que lo cremen. Le va a preguntar. Y efectivamente murió. Eh, mi mamá también con una tía le dije que la veía muerta, la llamé, de hecho con 3 tías le he dicho y mi mamá ya dijo, nunca más me vuelvas a decir que eso es lo peor, porque es esa zozobra. Digo que es difícil hacer un duelo en vida, por más que uno quiera, pues es imposible, ¿no? Pues exacto, y yo le dije, mami, la tía tal, dice, no, ella está bien. Yo, mami, yo la veo. Tal. Le conté, se la trajo para Ibagué, la hizo ver de los médicos, la operaron, le hicieron, le quitaron el cáncer que le encontraron. Y yo le decía, mami, yo la sigo viendo muerta. Como a los 15 días murió de nada que ver de lo que le habían hecho, le dio un infarto. Y hace 20 un mes, ayer hace un mes, mi jefe de prensa me llama y me dice, Aida, mi papá se cayó, vamos para la clínica, por favor, míralo, ayúdame. Y yo de una le dije, mi Clau, lo lamento, lo lamento, lo lamento, yo le voy a hacer sanación, pero mi Clau, le voy a hacer sanación para que se desprenda. Y él, no, los médicos dicen que lo van a operar, que está bien. Y yo, Clau, se va a morir. De hecho, le dije, ustedes tienen seguro funerario, tienen todo. Y mi Clau era, no, no, por favor, no. Y él murió a los 2 días. Él murió a los 2 días. Yo le dije, Claudia, y lo mismo, Claudia, entren, despídanse, háblenle, denle las gracias, díganle que respetan que él elija irse, porque lo habían sedado por el golpe. Los doctores pues decían que lo iban a operar y todo. Yo le decía a Claudia, no, él ya no, o sea, de verdad que no, yo lo veo muerto. Y cuando murió, pues obviamente ella ya sabía,
Me agradeció su familia porque se prepararon y todo, todos pudieron entrar, pero fue muy duro. Es duro cuando tú tienes un ser querido y le tienes que decir eso. Es muy duro, es muy duro. Enfrentar la muerte, yo creo que la gente acá en Occidente no está preparada para morir. Hay Total. mucho tabú, hay mucho miedo, hay mucha cosa ahí alrededor de la muerte que no nos permite como apoyar a nuestros seres queridos en ese proceso, ni nosotros mismos vivir un buen proceso. Para ti, desde todas las vivencias y desde toda esta experiencia y todo tu conocimiento, para ti, ¿qué significa la muerte? Para mí la muerte es cambiar, es evolucionar, es cambiar nuestro estado de conciencia. Yo la muerte, de hecho, esta semana le dicté una conferencia a la Asociación Internacional de Masonería sobre la muerte. Y en muchos lados doy conferencias sobre esto porque yo les enseño desde la parte clínica qué es lo que pasa, cómo morimos realmente, cuál es ese proceso de verdad y qué pasa con la parte espiritual. Y eso es independiente del dogma, siempre es lo mismo. Pero es trascender, es cortar aquí y es reiniciar. Para mí la muerte, Juan, a mí me apasiona ese tema, me gusta, y es porque lo he aprendido a entender. Tuve muchos años de mi vida donde le tuve temor, tuve muchos años donde temí por mis seres queridos que murieran y por mi propia muerte. Pero cuando la viví, la sentí, porque yo tuve una experiencia cercana a la muerte también, cambió totalmente y con el conocimiento de las canalizaciones, de todo lo que que plasmé en este libro, en este tercer libro, hablando desde el más allá, son solo canalizaciones autorizadas por los pacientes, por los familiares de los fallecidos. Entonces, es entender que la muerte es igual a un nacimiento, Juan, pero en sentido inverso. Cuando nosotros nacemos, bajamos por un túnel, que es el canal vaginal, y vemos una luz gigante, que es cuando asomamos la cabecita. Cuando nosotros fallecemos, entramos a un túnel y vemos una luz para pasar a esa otra dimensión. Ambos son traumáticos y siempre tenemos apoyo. Aquí el médico, la familia, aquí están todos, vamos, tú puedes, sí, y todo bonito. Y para irnos es lo que olvidamos por el susto, por la angustia y por el miedo y por los que están aquí por el apego, por ese ego que no quiere soltar. Exacto. Entonces, cuando esa persona está acá, como le decía yo a Claudia, dile que le agradecen, que gracias por la vida, por todo lo que compartieron, que lo perdonan lo que él necesite y que ustedes también le piden perdón, que se vaya tranquilo, que respetan eso. Es como ayudarlo a que avance en ese túnel, que allá vienen cosas mejores para ti, vas a continuar esa evolución. Obviamente es doloroso, yo lo digo, y ahora lo puedo decir más a conciencia que he vivido la muerte de personas muy cercanas, pero que lo he podido manejar y mis hijas también lo han podido manejar. Entonces, es entender la muerte desde la evolución y no desde el final, es iniciar una nueva etapa. Desde lo cultural, siempre nos han hablado del bien y del mal y del cielo y el infierno, ¿cierto? Desde tu experiencia, al conocer ese otro lado, por lo menos el testimonio de poder hablar con esas personas, si existe, por ejemplo, ese infierno y, y ese cielo, no, no los pongamos, o sea, uno abajo y otro arriba, pero sí se paga, por ejemplo, eso, ese mal que haces en vida. Bueno, aquí son dos cosas. Todo depende del nivel de conciencia que tú tengas, de tu preparación. Yo entendí, estudiando primero, estudié muchísimo, y los invito a que se lean el libro tibetano de la vida y la muerte de Sogyal Rinpoche, donde muestran cómo los tibetanos te enseñan a preparar para la muerte. Ver la muerte desde una cultura mexicana, ver la muerte desde cómo la enfrentamos nosotros desde otro contexto. Pero en todas las culturas, porque yo estudié hinduismo, cábala, yo estudié muchas cosas, pero era intentando entenderme porque era rara. Y eso me ha servido mucho. Entonces, en el segundo bardo o en esa segunda fase de la muerte, la primera es el túnel y es cruzar y nuestros seres queridos sí nos reciben, pero nos ayudan a pasar y ya de ahí en adelante sigues tú solito. Por eso cuando dicen, ay, es que la persona está alucinando, es que la fiebre, es que ya, no, de verdad sí está viendo a esos seres queridos, de verdad sí está viendo esas imágenes religiosas en las que creía. En el segundo bardo
Ahí es donde tú te enfrentas a tu propia conciencia, a tus creencias, a tus programaciones. Entonces, para ti, Juan, ¿qué es el infierno y qué es el cielo? Yo, por ejemplo, a mí me criaron pensando que había un señor con cachos, cola, con un trinche y que había un lugar lleno de fuego en el hijo de madre. Mm. Entonces, fue pucha, le crecí con pánico. Por eso mi primer libro, no de esto, sino otro libro, Caminos para Sanar, el primer capítulo se llama Dios es la esencia. Y fue como yo aprendí a transformar todo ese conocimiento dogmático en una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque es que en ese segundo bardo o esa segunda puerta o esa segunda fase, tú te enfrentas a lo que tú crees, en lo que tú crees. Entonces tú traes tu listica de yo fui mal hijo, yo fui mala pareja, yo hice esto. Entonces si tú traes esa convicción de un infierno, vas a estar dentro de esa dimensión o ese estado de conciencia un poco más, pero mientras tú superas, avanzas como paso mi examen y avanzo. No es que nadie, ni hay un diablo con cola, ni hay un Dios allá toteado de la risa porque tú estás sufriendo o diciendo es que te quedas condenado. Mm. No, hay un libre albedrío y tú eliges cuánto tiempo te quedas en ese proceso espiritual para avanzar o no. O sea, sería como una especie de karma, es el segundo paso. Es como, es tomar conciencia de lo que yo fui, qué tanto me demoro en soltarlo, en perdonarme. Yo creo que más es una etapa de autoperdón para poder avanzar. Y en la tercera, pues me encuentro con lo que para mí fueron mis deidades. Yo creo que yo voy a ver a Jesús en calzoncillos allá porque lo amo y lo adoro. Es un maestro iluminado que para mí ha sido un referente de vida, de energía, de sanación, de todo. Desarrolló todo en su cerebro, en su energía, de lo que podemos hacer todos los seres humanos, pero nunca lo logramos porque nuestro ego no nos lo permite. Entonces, ahí nosotros vemos a esas energías y a esos familiares que ya fallecieron, ya como unas energías evolucionadas. Y el cuarto bardo o cuarta puerta o cuarta fase es el departamento de reencarnaciones para los que crean, pero busquen deuteronomios, busquen en la Biblia que iban a encontrar. Lo que pasa es que no dicen reencarnó la persona, pero ahí hablamos de personas que, y que en los mismos libros sagrados o textos sagrados lo cuentan. Entonces es volver otra vez a este plano. Los que eligen volver, los que no se quedarán allá como ángeles, arcángeles, querubines o sencillamente como energía. Qué bonito todo eso. Tengo una pregunta. Estudiando también porque me gusta leer muchísimo, no los temas que tú lees y que tú estudias porque obviamente te dedicas a esto, pero sí he tenido la oportunidad de leer textos donde nos dicen en estudios que hicieron de personas que están próximas a morir, que una de las cosas de que más se arrepienten fue no haber hecho lo que amaban o lo que siempre quisieron haber hecho, trayéndolo a factor esencial, que es la esencia, valga la redundancia, del programa, de decirle a la gente, venga, es posible. En esas mismas conversaciones con personas del más allá, ¿cómo te resulta a ti este estudio científico, por ejemplo, y que, pues, que sí se llevó a cabo? No es que yo me lo esté inventando. Pues fíjate que es totalmente creíble y yo lo ratifico, además porque cuando yo hago canalizaciones con personas fallecidas, a mí no se me mete nadie, yo canalizo la energía vibracional. Es muy triste que generalmente cuando tú vienes a hablar con tu ser querido es, me perdonó por tal cosa, me faltó esto, y la persona que se va, el lamentar no haber hecho, no haber dicho, no haber realizado. Entonces, como cuando llegas a esa parte donde dices, bueno, ¿tú qué te traes para esta nueva vida? ¿Tú qué te traerías? ¿Qué harías diferente? Y es decir, yo viviría la vida, yo seguiría mis sueños, no los de mi papá, los de mi mamá o los que me dictó la sociedad. Qué rico que todos podamos ser felices, que nos paguen por hacer lo que nos hace felices y no lo que nos toca. Qué bueno que podamos seguir esa filosofía de nosotros, el dolor está implícito en ti, pero el sufrimiento tú lo eliges. Tú eliges adherirte a él o no, y lo dijo Buda. Entonces es como hasta dónde nosotros podemos cambiar nuestra vida. Yo acá dentro de todo lo que yo enseño a mis pacientes, yo atiendo 30 personas al día porque no he dejado mi consulta pese a que estoy haciendo todo lo que estoy haciendo en televisión, en radio, todo. Yo sigo porque
porque esto a mí me apasiona, la gente me apasiona, vivir sus casos me apasiona. Entonces, poder decirle a la gente cuando viene con un adolescente que es que no quiere estudiar, que no sé qué, yo les digo, miremoslo en astrología. Yo lo miro y que la persona estudie lo que quiere. ¿Tú qué te ganas con una persona que haga 10 semestres de una carrera y salgas obligado y no seas feliz? Total. Y tengo personas que en séptimo semestre se han cambiado después de venir a casitas. Yo no sé qué tanto me aman los papás, pero se han cambiado y son felices, son felices. Personas que yo les digo, bueno, pero es que tengo que dejar a mi pareja porque mi familia no lo acepta. Digo yo, bueno, y cuando tú estés sola en tu casa, en tu cuarto o solo, cuando tú estés viejito y ya no haya nadie contigo, va a estar tu mamá, tu papá, o sea, tú estás decidiendo o eligiendo vivir. Cuando yo decido, hay una manipulación implícita de un exterior. Estoy haciendo algo obligado, en cierta forma. Cuando yo elijo, estoy pensando que pese a las consecuencias, asumo lo mejor para mi vida, lo manejo, lo enfrento y le hago. Y eventualmente vas a ser feliz. Y eventualmente esta gente va a amar a esa persona o va a ser feliz de verte disfrutando tu carrera o haciendo tu trabajo. Entonces, yo con mis hijas fui muy así, que estudiaran lo que quisieran, que todo, darles unos parámetros de vida, no hacer una réplica de lo que yo no fui o de eso que me faltó. Y mira que te lo digo yo, que tuve muchas falencias de pequeña, pero aprendí a verlas como un combustible, como una herramienta, ¿no? Esto es el no deber ser y este es el deber ser. Total. Y cada uno de acuerdo a lo que es bueno, que es malo para ti, porque puede que lo que es bueno para mí es malo para ti. Entonces yo por eso no te puedo decir, no, es que eso que te estás haciendo es malo. Ah, Mucha gente me dice, ya, pero ¿cómo te levantas a las 3 de la mañana? Tú no duermes. Y yo, pero ¿cuál es el rollo? ¿Tú cuánto duermes? 7 horas. Y yo, chévere, maravilloso por ti. Yo duermo una que parecen 10. ¿Cuál es el problema? Entonces, es darle un poco como voltear la vida. Yo sé que la gente, la gente pues se acostumbró a verme pues por los programas paranormales donde yo trabajo, las investigaciones, el apoyo a nivel de, por ejemplo, ayudar a resolver casos no resueltos del FBI, cosas así. La gente se acostumbró como a verme por ahí, por esos lados, ¿no? Como esta mujer habla con muertos, ¿no? Yo no hablo con muertos, yo canalizo una energía y esto lo podemos hacer todos. Lo que pasa es que hay violencia. Desde chiquita, yo digo, nací rarita, pero todos tenemos estas habilidades. Las podemos aprender, las podemos desarrollar. A mí unos maestros desde chiquita me pusieron ahí porque necesitaban que yo desarrollara eso así para hacer lo que estoy haciendo, de llevar este conocimiento al mundo. Y digo, ellos son los que mis libros, nunca pensé que los libros míos estuvieran dentro de los 10 más vendidos de la Feria Internacional del Libro. Nunca lo pensé, yo digo, son los maestros. Ahí a que vaya ya, yo voy. O sea, es como si me dijeran salta y yo digo, ¿qué tan alto? Y la palabra se ha ido llevando y ha ido creciendo, entonces ya en un canal europeo, en un canal tal, están los mensajes, pero esto digo que esto es un don que todos desarrollamos, que todos lo tenemos y que no es un privilegio. ahí, vieron que se fue la luz. Supuestamente dura 7 horas. Además que hay una energía hace rato, acá a tu lado izquierdo, bueno, a mi brazo izquierdo, o sea, exacto, ahí, a tu lado derecho, exacto. Hay una energía, no, yo sé que ahí hay una cosita que titila o hace luz, pero no, es entre la cosita esa roja, hay una energía que ha estado fluctuando y veo una energía de un bebé no nacido que está ahí también, De un bebé no nacido. como un aborto. Uh, Pregunta. Cuando ves a estas personas, bebés, los ves blur, o sea, no sé cómo traduce, ya me creo gringo, pero blur es como desenfocados o alcanzas a ver a la persona. No, se ve, mira, yo los veo, ¿tú viste sexto sentido? Sí, claro. Tal cual. Entonces, a veces veo las personas tal cual, otras veces como ahorita, como una esferita de luz, como un orbe, una esferita, mira, ahí pasó otra vez, como una esferita de luz. Entonces, o sencillamente me llegan los mensajes a la cabeza como si me estuvieran narrando una película.
Se queda uno sin palabras contigo. Yo creo que tendríamos para hablar 15 días seguidos y aún así nos quedaríamos cortos. Te agradezco de todo corazón por lo que haces, sobre todo por poner tu don al servicio de los demás. Eso me parece tan bonito, tan hermoso, porque muchos pensarían simplemente en lucrarte, ¿cierto? Tú no necesitas porque en realidad, pues, vives, se podría decir que de otras cosas también, los programas que haces, la literatura y todo esto, pero tú decides ponerlo al servicio de los demás. Y eso es bien bonito de hacer porque no cualquiera lo hace, sobre todo en estos tiempos donde tú mismo lo dijiste ahora, donde el ego es el número uno y lo que queremos es figurar, yo soy mejor que tú, yo soy más que tú, yo tengo ese estatus social. No, cierto que no. No, Juan, y hay una cosa, te interrumpo, y es que para mí no fue fácil. Cuando empecé en el 2007, que empecé a salir en televisión, que yo llegaba a algún estudio y cuando estaba ya iba a salir al aire, entraba y veía al sacerdote, al psiquiatra, tenían ahí un panel que yo decía, pucha, me van a quemar en la hoguera cuando salga cuando acabe este programa. Y era impresionante cómo toda la preparación que yo tenía al terminar el programa, el sacerdote, el psiquiatra, todos terminaban diciendo, como dijo Aida, tal cosa, o sea, avalando lo que yo decía. De hecho, en una investigación, Juan, hace 2 años, en la estación de La Sabana, en un streaming, en directo, una investigación paranormal, se invitó a un psiquiatra con más especialidades que, mejor dicho, un yogur era poquito. Y este hombre era para que él mirara, y él dijo al principio, yo puedo decir todo lo que yo vea, y de hecho, de todas las personas dijo, esta persona para mí fue víctima de un estado ansiolítico y desarrollo tal, entonces todo clínico. Y cuando llegó a mí, y esto era al aire, a quemarropa, cuando llegó al aire dijo, con ella, la verdad, estoy sin explicaciones. Porque lo que le acaba de pasar, que fue como una posesión casi, dijo, definitivamente no fue un estado psicótico, no fue un delirio, empezó a hablar clínicamente de todo, dijo, no fue tal, 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 tal. La veo, o sea, realmente hay algo ahí en ella y lo peor es que él estaba grabando. Y yo estaba diciendo, hay niños que están jugando y todo, y cuando él pone su grabadora, escucha las voces de los niños. Entonces, él dijo, lo que ella tiene realmente desde mi condición clínica, de un psiquiatra con tal y tal y tal, no lo puedo explicar. No lo puedo explicar, pero es real. Entonces, eh, para mí fue, pues, yo decía, bueno, además porque él me miró antes de empezar y como yo puedo decir lo que sea, y el director del programa, Rafa Taibo, le dijo, lo que sea. Yo le dije, no, tranquilo. Si tienes que decir en ese momento que yo tengo un ataque de esquizofrenia, pues dale, no pasa nada. O sea, yo ya llevo más de 20 años en esto, he manejado todo, entonces como que ya estoy preparada y estoy tranquila, o sea, he trabajado mucho conmigo y todo. Yo decía, para mí esta es mi verdad, yo lo siento y lo veo, entonces pues dime lo que tú creas clínicamente. Y fue la única persona a la que le dijo que no entendía qué pasaba. Yo creo que como lo dije al principio antes de darte la introducción, se necesita coraje para hacer lo que haces. Es una palabra que para mí describe a todos los personajes que han pasado por el programa. Coraje, yo creo que se necesita coraje para atrevernos, porque el coraje es hacer las cosas que tenemos que hacer, sencillamente. Es hacer las cosas aún con pereza, aún con ganas de no hacerlo, aún queriendo seguir en la cama y no levantarnos a las 3 de la mañana, aún sabiendo que el mundo entero se va a poner o se está poniendo en ese momento, pero tienes que tener ese coraje y esa fuerza de voluntad para seguirlo haciendo. Yo creo que me gustaría, ya que te tengo enfrente pues es un privilegio para mí, el año pasado murió mi abuela. Yo creo que un mes antes, 2 meses antes de que ella muriera, pues no estaba enferma, tan enferma, pues. No sé, algo me decía que tenía que viajar a Colombia. Yo fui con mi papá solamente por 3 días y algo me decía que tenía que Pero despedirme. fíjate que tú estás hablando y eh,
me llegó una imagen y siento, me dice dificultad para respirar, como así, como ese cansancio, como que hablo y como decimos, no mi mamá decía como a resollar, como así, como que tú hablas y sientes presión en el pecho, cansancio, presión en el pecho, y me ubica todo en esta parte, me ubica todo en esta parte. Ella me dice que fue acá en esta parte donde pasó todo, y que se sentía como, ay, como sin aliento, como quiero hablar y no puedo, quiero hablarles. Mira que no me, yo generalmente pregunto el nombre y acá ella empezó a hablar y dice, estoy muy bien, es como, te ve a ti como mi niño, no como el adulto, sino como el niño, como un niño, como de ese sentimiento bonito de abrazarte, de que está bien. Y se fue muy tranquila, se fue de verdad desde el amor, se fue tranquila, no se fue peleando como no, no quiero, sino que se fue en paz. Y ella se fue a encontrar con el abuelo. Y lo que quería comentarte también, que me parecía a mí lo que mencionaste ahora, cuando yo fui, yo tanto tenía claro que ella iba a partir, que esto estamos hablando de 2 o 3 meses antes de que ella muriera. Le dije que si por favor grababa para mi hijo Matías, que ahorita cumple 6 años, un video como si ella ya no estuviera en el mundo. Un video que yo hubiese querido ver de mi abuela, que ya había muerto por parte de mi mamá. Y conservo ese video, o sea, como Un si tesoro. fuera oro para mí completamente. Y es un video que cada que podemos le traigo a Matías el video y se lo muestro y le digo, mira, ese fue el mensaje que te dejó la abuela y un mensaje de cariño, de amor. Me pone, o sea, nostálgico, no nostálgico, sino emotivo. Nostalgia no, porque yo siento que está acá y la amo con No, todo y mi ella se corazón. fue con mucho amor. Mira que me transmitió amor. Ella me transmitió amor, me transmitió cosas muy lindas. Pero lo que quiero llegar, y fue lo que dijiste ahora, que a lo mejor es algo que todos podemos sentir, si me van a entender, y que es esa voz que muchas veces no escuchamos. O sea, yo sabía algo dentro de mí que me decía, vaya y despídase y aproveche ese momento, grábelo, porque ella más, o sea, más nunca la vas a volver a ver, me van a entender. Y yo después de esos 3 meses no volví a Colombia, y cada que hablaba con ella, o sea, era como si ya me estuviera despidiendo, no tenía ese, pues no tengo el don como tú de saber, no, ya está próxima o tanto tiempo, no, pero yo sabía que iba a pasar, ¿cierto? Cuando pasó, yo creo que yo ya pues yo ya lo había asimilado hace mucho rato, no sé por qué, pero creo que eso también lo da la lectura y no es decir que del hecho de creernos más porque leemos o porque nos preparamos de cierto modo para algo que pareciera ser imposible de aceptar. Pero como tú misma lo dices, en la parte de Oriente me gusta mucho la cultura, por ejemplo, la filosofía Tao, por ejemplo, ellos hablan mucho de eso mismo, de aprender a soltar, de que soltar también es amar, ¿sí me van a entender? De perdonar para perdonarte. Y Sí, cuando uno logra entender eso, se siente como una paz y una tranquilidad que uno dice, o sea, y se da cuenta de lo que dijiste al principio, la muerte solamente es un paso, es trascender. y ella está tranquila. O sea, yo creo que fue de ambas partes, que para ella también hubo una despedida y un corte de todos, no solo de ti, mm, porque me impacta la tranquilidad. Es como cumplí, me voy bien y dejo amor, mucha calidez y está muy bien. Eso está bonito. sí, nada, muchísimas gracias. Yo creo que qué espacio tan bonito, qué energía tan bonita la tuya. Gracias de todo corazón por todo lo que haces, vuelvo y te lo digo. Gracias por dejar de cierto modo, no, de cierto modo, no, por dejar el nombre de Colombia en alto, ahora que sabemos que ya se va a grabar la película, que ya es un hecho. Y de todo corazón te auguro muchísimos éxitos, que puedas seguir haciendo este propósito de vida que es el hecho de poder servir a los demás. Yo creo que no hay nada más bonito. Yo creo que entre más damos, más recibimos y seguirlo haciendo. Para terminar, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factores esenciales, como esa esencia que quieres dejar aquí en este plano terrenal, antes de partir ya a la otra dimensión. Sencillo, tengo un epitafio. Para mí mi factor esencial es cada uno piense en un epitafio, que eso es lo que con lo que ustedes van a vivir y les va a dar fuerza. El mío es,
Aquí ya es una mujer que tuvo que morir para poder vivir. ¿Qué podemos decir? Amén. Aida, Dios te bendiga. Gracias de todo corazón por todo lo que haces, por todo ese amor que le entregas al mundo y nada, gracias por venir aquí a Factor Esencial y esperamos vuelvas cuando estés aquí en Atlanta, en Estados Unidos, puertas abiertas. Qué bonito poder de pronto algún día poder tener usted aquí en nuestros estudios con público, que la gente pueda conocer un poquito más de ti, que podamos mostrarle a la gente de este lado del mundo todo lo que haces, todo lo que tienes para entregarle al público. De todo corazón, pues aquí están las puertas abiertas. Gracias, gracias a todos y a todos los seguidores de Factor Esencial. Ojalá que de verdad en este momento nunca es tarde. Tengan 10, 20, 50, 100. Sean felices, vivan cada momento de verdad muriéndolo para que puedan desarrollarse con todo el potencial. Y recuerden que la fe no está ligada a un dogma, es la fuerza espiritual que está sembrada en cada uno de ustedes. Les mando un besote grandote. Chao.